Reddit pregunta: ¿cuál es la señal más clara que te engañaban y que ignoraste? Siempre me preguntaban dónde estaba y me acusaban de hacer trampa, jaja. Trabajaba turnos de más de 12 horas en una petrolera remota. ¿Cuándo demonios iba a tener tiempo para tener intimidad extra? Tenía que planificar las compras estratégicamente. Cuando cambiaba la contraseña de su teléfono cada semana y decía que era por seguridad. Chica, ¿quién intenta hackearte? ¿El FBI? ¿O solo tu conciencia? La seguridad era una de las excusas que me daban para cambiar constantemente las contraseñas de los dispositivos personales que no usaba para el trabajo. Otras excusas poco convincentes que finalmente me hicieron sospechar eran la duración de la batería, que explicaba por qué siempre activaba el protector de pantalla de su portátil al entrar, y no tenía señal cuando no se le podía localizar en lugares donde definitivamente había señal. Esas excusas poco convincentes, que solo servirían con una pareja de confianza o un niño pequeño, son una gran señal de alerta. Extrañamente me acusan de hacer trampas sin ningún motivo, evidencia o provocación. Mi ex, el loco, solía fantasear con que me acostaba con sus amigos y familiares. Luego, me acusaba de enviarle telepáticamente mis recuerdos de culpa, como si tuviera el poder de leer mi mente. Siempre decía que sabía exactamente lo que pensaba, y me hacía sentir que todo era una estupidez, una barbaridad. La realidad, sin embargo, era muy diferente. La mayoría de las veces, lo único que realmente pasaba por mi mente era: ¿cómo terminé en esta situación tan patética? ¿Y cómo demonios me deshago de este psicópata que parece no tener límites? Se despidió de su madre y la llamó cariño. Cuando le pregunté si la llamaba cariño, dijo que sí. Después descubrí que era su ex. Yo no sabía nada de ella, ni ella de mí. Lo eché a patadas. Cuando la clamidia apareció en mi prueba de ETS. Él siguió sacando dinero del banco, pero nunca tenía lo suficiente ni siquiera para cosas simples, como su viaje diario. Parecía como si siempre estuviera al borde de la ruina financiera, sin importar cuánto intentara. Un día, decidí sugerirle que hiciéramos un esfuerzo conjunto para controlar nuestros gastos. Le propuse convertirlo en un juego, algo que pudiéramos hacer juntos para mejorar nuestra situación. Sin embargo, él se negó rotundamente. Y ahora, con el tiempo, me doy cuenta de cuán ingenua fui por haberlo propuesto. Si hubiera sido un poco más astuta, habría entendido que esa negativa decía mucho más sobre él que sobre nuestra situación económica. Llegué a casa y la tapa del inodoro estaba levantada. Hay un 0% de probabilidad de que la haya levantado ella. Él era malo, pero solo conmigo. En su mente, todo lo que hacía tenía sentido, pero a mí me costaba entender cómo podía ser tan cruel. Pensé que tal vez se estaba esforzando demasiado, que estaba tratando de hacerle la vida más fácil a los demás, mientras yo, como siempre, estaba allí para apoyarlo. Lo soporté por un tiempo, pensando que las cosas mejorarían, pero un día ya no pude más y le dije: te estás comportando de una forma que no es propia de ti, y quiero saber qué está pasando. Fue entonces cuando, por fin, se desahogó. Estaba agradecido de que finalmente le hubiera dado espacio para hablar, como si de alguna forma me estuviera quitando un peso de encima. Pero lo que me contó fue un golpe devastador. Me transfirió todo ese dolor que había estado guardando, y con ello, me rompió el corazón. Madre mía, llevaba al menos 8 meses engañándome con chicas de internet, y lo peor de todo es que ya había encontrado a una con la que decía que amaba. No solo eso, sino que había estado haciendo planes para un futuro sin mí, sin ni siquiera haberme dado la oportunidad de saber la verdad. Cada vez que me ha pasado, ha habido una distancia repentina y notable, como si de repente se hubiera pulsado un interruptor que cortara todo vínculo. La comunicación se interrumpía por completo durante largos periodos, y lo más doloroso era que sentía que ya no me respetaban, ni me valoraban, ni me priorizaban. No se trataba solo del silencio. Lo peor era lo que venía con él, esa sensación constante de ser ignorada, de que tu presencia ya no tenía ningún impacto. Poco a poco, esa indiferencia te va haciendo sentirte invisible, como si simplemente dejaras de importar. Y aunque no haya palabras, lo sientes profundamente en cada gesto, en cada mirada vacía. Golpea duramente tu dignidad,
y te quedas cuestionándote a ti misma, tratando de entender cómo llegaste a esa situación. Diferentes ropas interior antes y después del trabajo. Mi exesposa siempre terminaba usando cada vez que iba a la casa de un amigo. Al principio, me costó mucho darme cuenta de lo que estaba pasando. Pensé que tal vez no había nada extraño en eso, pero en un momento, ella mencionó de manera casual que su ex abusivo y controlador la obligaba a usar cada vez que estaban juntos. Fue como un golpe en el estómago escuchar eso, porque empezó a encajar todo. De ahí en adelante, empecé a notarlo. Cada vez que ella iba a esa casa, siempre parecía ponerse ese tipo de ropa interior. Pero, en lugar de admitir lo que realmente estaba pasando, ella lo disimulaba, diciendo que eran las últimas prendas limpias que tenía. Y aunque yo no quería creerlo, algo en mi interior me decía que algo no estaba bien. Con el tiempo, descubrí que, efectivamente, estuvo con ese tipo durante años, y no solo eso, sino que el control y la manipulación que yo no entendía eran mucho más profundos de lo que imaginaba. Fue una situación que me costó procesar, porque no solo me sentí traicionado, sino también estúpido por no haberlo notado antes. Papá llama a la 1 de la mañana. Empecé a notar cambios en el que no podían pasar desapercibidos. Compraba Rogaine al por mayor, se blanqueaba los dientes, y se vestía de manera más cuidada para ir a trabajar. También comenzó a hacer más ejercicio. Todo parecía indicar que estaba invirtiendo más tiempo y energía en su apariencia y bienestar. Yo, por supuesto, me sentía motivada también, y todo parecía estar mejorando en nuestra relación. Nuestro patrón, que durante años había sido constante, un día sí y un día no, empezó a cambiar. De repente, quería a diario. Recuerdo haberle dicho con sorpresa, «Wow, es como si fuéramos recién casados otra vez». Estaba contenta, aunque algo no terminaba de encajar. Lo que no sabía en ese momento era que su aumento de deseo no tenía que ver solo conmigo, sino con algo más. Sospecho que pensaba en ella, en la otra. Y aunque todo eso parecía positivo en un principio, pronto comenzaron a surgir otros problemas. Cualquier cosa se convertía en un tema para discutir, y cuando eso sucedía, él recurría a la ley del hielo, ignorándome durante días y días. Era como si cualquier interacción se volviera una batalla, y la distancia entre nosotros crecía cada vez más. Al final, la imagen final era aún más desconcertante. Me colocaba una almohada entre nosotros en la cama, como una barrera física que reflejaba la emocional. Me estaba siendo fiel, dentro del marco de un matrimonio, mientras él estaba claramente fuera de esa realidad. Yo no lo sabía entonces, pero a medida que todo esto se desmoronaba, me di cuenta de que el esfuerzo y la dedicación que estaba poniendo en nuestra relación eran solo parte de una fachada. Acusándome de hacer trampa, cuando nunca se me ocurrió hacer trampa. Habían muchas señales de alerta. El mayor fue cuando, en todos los años que estuvimos casados, ella nunca inició la intimidad, excepto una vez. Y un mes después, quedó embarazada. Aquí hay algunos otros. Asterisco antes de quedar embarazada, durante la intimidad se quejaba de que no le daba lo suficiente. Aún así, afirmaba que yo era el único hombre. Asterisco después de que nació el niño, mi hermano menor se iba a casar. El bebé tenía 6 meses cuando esto sucedió. Mi familia estaba viendo las fotos de mi hermano de bebé. Sin provocación alguna, mi ahora ex agarró una foto vieja de mi hermano y exclamó, señalándola, «Mira, el nombre del bebé se parece mucho a tu hermano. Eso prueba que es tuyo». Asterisco por último, decidí hacerles una prueba de ADN a mis hijos cuando el menor tenía unos 5 años. Mi ex se enteró. Presa del pánico, me llamó exigiendo los resultados sin que los viera. Cuando me negué, me amenazó con demandarme. ¿Su razonamiento? Tengo la custodia legal completa de los niños y, como son documentos legales, no puedes tenerlos. Hablar de un compañero de trabajo específico todo el tiempo, fulano esto, fulano aquello, yo y fulano, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando de repente se ponen a la defensiva o se comportan de manera turbia con respecto a su teléfono cuando nunca lo habían hecho antes. Solo se afeitaba cuando quería tener intimidad.
Recuerdo que un día me di cuenta de que se había afeitado, y me emocioné un poco, pensando que tal vez estaba planeando tener intimidad más tarde. Con ingenuidad, comenté algo al respecto, esperando que fuera una señal de que nos acercábamos más en ese aspecto. Pero, al mencionarlo, se puso muy rara, casi incómoda, como si no debiera haberme dado cuenta. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que, en realidad, ese afeitado no era para mí. Debería haberlo entendido antes, ya que su comportamiento había cambiado de forma extraña en general. Solo unos días después, de manera inesperada, me dijo que quería separarnos. En ese momento, las piezas empezaron a encajar, pero no lo entendí completamente hasta que la verdad salió a la luz. Ella juró que nunca me había engañado, y me dijo que, por esa razón, quería romper primero, porque, según ella, me lo debía. Sin embargo, con el tiempo, descubrí que me había mentido sobre muchas cosas que quedaban claras solo después de que todo se desplomara. A pesar de las señales, ignoré todo porque no podía imaginar que me haría algo así. Simplemente no podía creer que estuviera pasando, que alguien con quien había compartido tanto pudiera comportarse de esa manera. Quizás no sea una señal tan clara de definitivamente está haciendo trampa, pero sin duda fue una gran señal de alerta que vi e ignoré. Mi marido, que siempre fue completamente anti-Facebook, de repente empezó a pasar horas en Facebook y Facebook Marketplace. Y cuando digo horas, me refiero a que estaba conectado constantemente, todo el tiempo, incluso cuando estábamos en casa juntos. Siempre había odiado el concepto de Facebook, decía que era una pérdida de tiempo, que no le interesaba. Pero de repente, ahí lo tenía, el teléfono en la mano, navegando por las redes sociales como si fuera el pasatiempo más natural del mundo. Al principio, lo dejé pasar. Pensé que tal vez solo estaba buscando algo o que se había vuelto un poco más abierto a la idea, pero con el tiempo, la frecuencia y la intensidad con la que lo hacía empezaron a parecerme extrañas. Mi intuición me decía que algo no estaba bien, pero, como siempre, preferí ignorarlo. Comenzó a ir al gimnasio todo el tiempo, pero nunca llevó una bolsa de gimnasio y siempre se maquillaba y se duchaba antes y después. Ella era muy manipuladora y controladora, no creía que yo pudiera cuestionarla o desafiarla. Aún así, aprendí mucho que me ayudó a tener relaciones más saludables desde entonces. Resultó que me estaba siendo infiel con la vecina, que tenía 2 hijos pequeños, ambos menores de 5 años. Nunca interactuamos con sus niños, así que ni siquiera los conocíamos. Pero un día, de repente, vi algo que me heló la sangre. Los 2 niños, que ni siquiera conocíamos, cruzaron corriendo el patio, atravesaron la calle y llegaron hasta nuestra entrada. Allí, se acercaron a él con total naturalidad y lo abrazaron, mientras lo llamaban por su nombre. Los niños pequeños no hacen esto con desconocidos. Lo que eso me decía, sin necesidad de palabras, era que él ya había estado pasando mucho tiempo con ellos, que ya se había hecho amigo de los niños. Al principio no quise creerlo, pero esos momentos, esos pequeños gestos, no dejaban lugar a dudas. Había estado allí, con ella, más de lo que yo había imaginado. Todo empezaba a tener sentido, aunque me dolía aceptar la realidad de lo que estaba sucediendo. Batiendo en su teléfono, pensé que lo estaba usando para encontrar amigos. Ganando constantemente el Tour de Francia. No se permiten publicaciones de los 2 en las redes sociales. Una chica cogió su teléfono cuando llamé. Proteger el teléfono, dormir con él directamente debajo de la almohada y mantener la mano sobre él, o cerca de él, durante toda la noche, esos eran algunos de los comportamientos extraños que empecé a notar. Se volvía más cruel conmigo, más despectivo, pero al mismo tiempo, había momentos en los que era sorprendentemente amable, sin razón aparente. Quizás era cuando se sentía un poco mal por lo que acababa de hacer a mis espaldas, una especie de intento por equilibrar las cosas después de las mentiras y traiciones. Lo observaba por el rabillo del ojo, tratando de entender lo que estaba sucediendo en su teléfono sin que él se diera cuenta. Había algo en su actitud que no me cuadraba, algo que me decía que había más de lo que estaba dispuesto a mostrar. A veces, incluso llegaba al extremo de transmitir en vivo, y yo, al día siguiente, me sentaba a ver su transmisión de más de 2 horas, observando cada gesto, cada palabra, buscando alguna pista que me confirmara mis sospechas.
lo que vi me dejó helada. Lo veía borrar chats y mensajes con rapidez, como si no quisiera dejar evidencia de nada. Cuando, finalmente, me armaba de valor para mencionarlo, me respondía diciéndome lo loca que estaba, como si yo fuera la que estaba mal. Recuerdo una vez que mencioné lo evidente, que estaba frente a una cámara haciendo esa y fue como si algo en él cambiara de inmediato. A partir de ahí, comenzó a inclinar la pantalla de su teléfono lejos de la cámara cada vez que lo usaba, como si eso pudiera evitar que viera lo que estaba haciendo. No fui yo, sino mi mejor amiga, quien encontró un sostén debajo de la cama de su novio. Al principio, él intentó explicarlo diciendo que pertenecía a la novia de su compañero de piso, a quien conocíamos bien. Además, argumentó que ni siquiera era de la talla de mi amiga, así que no había nada de qué preocuparse. Para ella, parecía una explicación razonable en ese momento, y decidieron seguir adelante con el compromiso. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado. Después de salir de viaje, mi amiga recibió un correo electrónico anónimo que decía: mientras el gato no está, los ratones juegan. Nombre del prometido, es infiel. Al principio, no podía creer lo que leía. Él, por supuesto, negó todo, y de alguna manera, logró desviar las sospechas hacia su hermana pequeña, diciéndole que ella había estado celosa de que mi amiga se casara primero, y que probablemente había creado un correo electrónico falso para causar problemas. La hermana pequeña lo negó rotundamente, insistiendo en que no tenía nada que ver con el correo, pero mi amiga, en su desesperación por salvar la relación, decidió hacer caso omiso de todo y seguir adelante con la boda. A pesar de las dudas, se casó con él, y 15 años después, siguen juntos, con 3 hijos. A veces, me pregunto si, en ciertos casos, la ignorancia realmente puede ser la felicidad, o si simplemente es una forma de autoengaño que ayuda a sobrellevar las situaciones dolorosas. Tal vez el no saber la verdad sea lo que les permitió seguir adelante, pero no sé si eso hace que las cosas realmente sean más fáciles. Llegué a casa un día y la encontré hablando por Skype con alguien, vestida con una camiseta de un equipo peruano muy exclusivo. No era un equipo popular, ni mucho menos, y lo que me llamó la atención es que, durante los 4 años que habíamos estado juntos, nunca mostró el más mínimo interés por el fútbol, mucho menos por un equipo tan específico. Al principio, decidí ignorarlo, pensando que tal vez estaba pasando por una fase de querer conocer cosas nuevas. Además, estábamos atravesando momentos muy difíciles en nuestra relación, y yo estaba determinado a hacer todo lo posible para recuperar lo que habíamos perdido. Sin embargo, con el tiempo, los pequeños detalles comenzaron a tener más sentido. Empecé a conectar los puntos y, finalmente, descubrí algo que me dejó sin aliento: su actual marido solía jugar en ese equipo de fútbol. Fue un golpe directo a la autoestima, saber que había ignorado tantas señales y que, en realidad, esa camiseta no era una simple prenda, sino un símbolo de algo mucho más cercano y personal de lo que había imaginado. No yo, sino la novia de mi abuelo, que estaba hablando de Live 360 con unos amigos y dijo: creo que Live 360 no funciona tan bien porque sigue apareciendo, mi abuelo, en la casa de su exnovia y no podemos entender por qué. Es un pedazo de... Tu novia se merece algo mejor. Cuando se embarazó. Biológicamente no puedo embarazar a ninguna mujer. Literalmente, no puedo. Pero se embarazó y, de alguna manera, me mentí al respecto. Estaba en una relación que prácticamente había llegado a su fin y claramente íbamos por caminos diferentes. En un momento dado, les dije a varios amigos en común: o nunca me engañaría o ya lo está haciendo y yo no me doy cuenta. Se quedaron muy callados. Siempre me acusaba de hacer trampa. ¿Adivina quién era el tramposo? La proyección es una sustancia tremenda. Me desperté a las 2 de la madrugada, incapaz de dormir debido a la luz encendida en la habitación. Como se controlaba con una aplicación, decidí usar su teléfono para apagarla, ya que el mío estaba demasiado lejos. Fue entonces cuando vi una notificación de Tinder. No podía creer lo que veía. ¿Todavía tenía la aplicación instalada después de tantos meses juntos? Me invadió una mezcla de incredulidad y confusión. Con las prisas del sueño, la desperté casi llorando, preguntándole qué estaba pasando.
Ella, en su intento de tranquilizarme, me dijo que la usaba casualmente para conocer gente nueva y hacer amigos. En ese momento, traté de calmarme, pero algo no terminaba de encajar. No parecía tener sentido, pero no quise darle más vueltas a la situación, al menos no por entonces. Sin embargo, lo que me dijo no fue la verdad. No lo entendí completamente hasta varios meses después de nuestra ruptura, cuando ella apareció en mi trabajo, un taller de reparación de equipos, con su nuevo novio, intentando armar un lío frente a todos. Fue un momento tenso, pero, por suerte, tenía un empleado que me cubrió y manejó la situación cuando volvieron a revisar el taller. Gracias a él, no tuve que lidiar con esas tonterías en público, pero en ese instante, me di cuenta de todo lo que había estado ocultando. Sacaba a pasear a los perros después del trabajo o después de cenar, y no llegaba a casa hasta las 10 o 11 de la noche. Al principio, pensé que simplemente disfrutaba del paseo con ellos, ya que lo había hecho muchas veces antes sin levantar sospechas. Además, me pareció completamente normal que tomara un poco más de tiempo, dado que los paseos de los perros podían extenderse. Pero lo que no sabía era que ella vivía en nuestro complejo de apartamentos, y siempre la veía cuando él salía. En ese momento, no me cruzaron por la cabeza ni una sola alarma. Pensé que todo estaba bien. Sin embargo, una noche decidí ir al parque para perros, solo para avisarle que la cena estaba lista, y allí fue cuando me di cuenta de que algo no cuadraba. Él no estaba allí, y ni los perros ni él parecían estar cerca. Fue en ese preciso momento cuando empecé a tener una sensación extraña. Algo me decía que algo no estaba bien. Solo unas noches después, lo pillé con ella. La realidad, tan cruda y evidente, me golpeó con fuerza. Al principio no podía procesarlo, pero con el tiempo, todo encajó, y su comportamiento ya no me parecía tan confuso. Me había mentido, y lo había hecho de una forma tan descarada que ni siquiera lo había visto venir. Lencería en el cesto de ropa sucia, cuando claramente no la habíamos usado recientemente. Recibió un mensaje de su papá en el coche y cuando fui a ponerlo, el coche más nuevo, se puso furioso. Me dijo que nunca hiciera eso. Lo ignoré. Encontré envoltorios de caramelos Starburst en la basura del baño. Él no come dulces. Y yo llevaba una semana fuera. De repente, se puso a proteger su teléfono, cuando antes se había relajado lo suficiente con él. Yo sabía la contraseña, y ella sabía la mía, sobre todo porque ambas perdíamos constantemente nuestros teléfonos y llamábamos al nuestro desde el teléfono de la otra. Esos pequeños detalles que empiezan a acumularse y que, cuando los miras en retrospectiva, te hacen ver lo que realmente estaba pasando, esconden su teléfono, lo llevan al baño, envían mensajes constantemente, pero cuando preguntas quién está escribiendo, siempre responden, nadie que conozcas o compañeros de trabajo. Es como si empezaras a ser un extraño en su vida. Se empiezan a distanciar emocionalmente de ti, pasan menos tiempo juntos, y las conversaciones sobre sentimientos o sobre las cosas importantes dejan de existir. Lo que antes era un intercambio natural, se convierte en algo forzado. Es como si, poco a poco, te fueran eliminando de su mundo sin que tú lo notaras de inmediato. Y luego están las salidas. Empiezan a salir a almorzar, a desayunar, o a tomar algo con otras chicas que, supuestamente, solo son amigas. Lo curioso es que nunca te invitan. De hecho, a menudo planean esas actividades justo cuando saben que estás ocupado. Te quedas con la sensación de que te están dejando de lado de manera intencionada, como si su vida social estuviera llena de cosas que no te incluyen. Esos pequeños gestos, esas omisiones, son las que terminan dándote la respuesta, aunque no quieras verla. Todo parece indicar que algo ha cambiado, pero sigues ignorando las señales, esperando que las cosas se arreglen solas. Comenzó a proteger su teléfono como si fuera su bien más valioso, siempre activando el modo no molestar cuando estábamos juntos, como si no quisiera que viera las notificaciones. Lo llevaba al baño, incluso cuando solo era para lavarse las manos, y de repente todo lo que hacía con su teléfono parecía un misterio. Su comunicación se fue haciendo cada vez más escasa, como si algo o alguien estuviera ocupando su tiempo y atención de una manera que no me incluía. Se enojaba mucho cuando lo confrontaba, incluso por las cosas más pequeñas,
volviéndose extremadamente defensivo, como si cada pregunta fuera un ataque personal. Era un cambio radical, un muro emocional que se levantaba entre nosotros. Lo que me hizo aún más desconcertante fue que, en las redes sociales, nunca publicaba nada sobre mí, nada que nos vinculara como pareja, pero sí que publicaba cosas que dejaban en claro que estaba jugando al coqueteo. Publicaba fotos y comentarios que eran trampas claras para atraer la atención de otros, mientras yo me quedaba mirando, sin entender del todo qué estaba pasando. Ignoré todo eso porque estaba cegada por mi confianza en él, por la ingenuidad de pensar que todo volvería a ser como antes. No quería ver las señales, no quería enfrentarme a la realidad de lo que estaba sucediendo. Era estúpida e ingenua, pero esas señales, esas actitudes, estaban allí, simplemente no quería verlas. El teléfono. Pasó de perderse varias veces al día a llevarlo siempre en el cinturón. Pásame mi teléfono se convirtió en no toques mi teléfono. Olí perfume en su ropa. Y otra experiencia fue que una vez viví con un hombre y fui a una conferencia de trabajo. Al llegar a casa, olía a intimidad en el aire. Lo confronté diciéndole que sabía que se había acostado con alguien porque olía a intimidad. Dijo que estaba loca. Insistí. Después de unos minutos, cayó de rodillas llorando y admitió que se había acostado con mi mejor amiga. Me mudé al día siguiente, y ella se mudó al otro. Encontré protecciones usados mientras limpiaba su auto. Menos tiempo para ti. Ya no eres una prioridad. Se estaba acostando con mis amigos. Ahora parece tan obvio. Quiero un matrimonio abierto. Me dejó por app 6 semanas después. Me puse increíblemente a la defensiva cuando pregunté quién te envió el mensaje de texto. Ser llamada por su nombre, que es un poco similar a mi nombre, pero claramente no es mi nombre. Fue al principio de la pandemia. Él era de Terranova, Canadá, y en ese momento estábamos viviendo juntos en New Brunswick. Cuando comenzó el confinamiento, se puso muy nervioso e irritable. No paraba de repetir con frustración, no nos dejan ir a ningún sitio. Me llamó la atención porque ni siquiera tenía carnet de conducir, y mucho menos coche. Así que, en un momento, le pregunté con toda la calma del mundo, ¿y a dónde te gustaría ir? Se quedó callado, pensativo, y finalmente murmuró, bueno, supongo que a ningún sitio. En ese momento, no entendí del todo su reacción, pero empecé a sentir que algo no andaba bien. Un par de semanas después, lo entendí todo, rompió conmigo por Facebook Messenger, sí, ni siquiera fue capaz de decírmelo en persona, antes de volar de regreso a Terranova para comprometerse con la chica con la que, como descubrí después, me estaba engañando. Y sí, jajaja. Qué manera tan elegante de cerrar una relación. Estuvimos saliendo unos meses cuando, de repente, empezó a cancelar nuestras noches juntos porque, según decía, tenía que reunirse con su exjefe. Supuestamente estaban negociando su regreso a su antiguo trabajo y, para eso, necesitaban discutir los detalles del contrato durante cenas caras y copas de vino, varias noches seguidas. Cuando le pregunté más al respecto, minimizó todo. Me dijo que las negociaciones eran complejas, que no entendía cómo funcionaban esas cosas, y que era normal que duraran varios días. Qué tonto fui al creerme esa historia. Una semana después, estaba en su casa, en otra habitación haciendo algunas cosas, cuando la escuché hablar por teléfono con su mejor amiga. Ella pensaba que yo ya me había ido. Empezó a contarle con lujo de detalles los placeres que había experimentado con su exjefe, y como todavía lo tenía, no necesité escuchar nada más. Salí de su casa de inmediato y solo volví una vez más, para recoger mis cosas y despedirme. Fue duro, pero al menos tuve claridad. Y la verdad, fue todo lo que necesitaba para cerrar ese capítulo. No me pasó a mí, pero le ocurrió a mi hermano mayor. Se casó con una mujer que, desde el principio, resultó ser bastante desagradable. Cada vez que la familia lo visitaba, ella desaparecía misteriosamente en casa de sus supuestos amigos. Siempre tenía una excusa para ausentarse y evitar cualquier tipo de interacción familiar. Estuvieron casados 10 años y criaron 3 hijos juntos. Durante ese tiempo, ella le fue infiel con su mejor amigo.
Las señales estaban ahí, eran evidentes, pero él no quería verlas. Se negaba a creerlo. Cuando finalmente la verdad salió a la luz, fue devastador. Casi lo destruye por completo, pero tomó una decisión difícil, eligió mantenerse fuerte, seguir adelante y estar presente para sus hijos. Hoy en día está mucho mejor. Ha sanado, ha reconstruido su vida y está a punto de casarse con alguien que realmente lo valora y se preocupa por él. Alguien que está con él de verdad, sin dobles caras. Y eso nos da a todos una gran paz. ¿Quieren saber lo tonto que era cuando tenía 20 años? Oka, pa. 1. Él tenía Tinder en su teléfono y me decía cosas como, solo necesito saber que eres el mejor. Mira a estas chicas, son basura. Y yo, por alguna razón, lo tomaba como un cumplido. 2. Dormía en su casa, mientras él salía a pasar el rato con sus amigos, y yo me quedaba solo, viendo la televisión, mientras se llevaba mi auto. Mi auto. 3. Para colmo, chicas que yo ni conocía llamaban a mi teléfono para decirme que dejara en paz a sus novios. Sí, fue toda una experiencia ser joven, ingenuo y creer que eso era amor. Divertidísimo. Estaba leyendo en el sofá de la sala, con los pies descalzos sobre la mesa de centro. Mi ex pasó por allí, se detuvo, me miró los pies con un asco apenas disimulado y me preguntó qué talla tenía. Le respondí, 7,5, ¿por qué? Puso los ojos en blanco y se fue sin decir nada más. En retrospectiva, me doy cuenta de que ese momento era solo uno de muchos. Una crítica más entre cientos, algunas sutiles, otras descaradas. Muerte por 1000 cortes, como dicen, todas relacionadas con mis atributos físicos, cosas sobre las que no tenía control, como el tamaño de mi pecho, la proporción cintura-cadera, la longitud de mis piernas o, sí, incluso el tamaño de mis pies. Siempre me comparaba con otras mujeres. Siempre me hacía sentir que quedaba corta. Durante gran parte de nuestro matrimonio, usé una talla 12, que es perfectamente promedio, pero para que dejara de quejarse de mi trasero, bajé a una talla 2. Llegué a pesar 46 kilogramos midiendo 1,62 metros. Y aún así, no era suficiente. Nunca era suficiente. Estaba tan desgastada mentalmente que llegué a pensar que el problema era la industria de la moda, que tal vez habían cambiado las tallas y por eso, aunque me decían que estaba gorda, no podía encontrar ropa lo suficientemente pequeña para mí. No podía aceptar que, en realidad, estaba siendo manipulada para creer que mi cuerpo era un problema. Afortunadamente, eso quedó atrás hace décadas. Nos divorciamos y hoy estoy felizmente casada con alguien que me aprecia y me ama tal como soy. Llevamos más de 20 años juntos, y todavía disfruto profundamente de su compañía. Estoy con alguien a quien realmente le gusta pasar tiempo conmigo. Mi consejo para cualquier mujer que lea esto: presten atención si están con alguien que constantemente les hace sentir que no dan la talla, que siempre está cambiando las reglas para que nunca puedan ganar, que les hace creer que los problemas de la relación son culpa suya. Ese no es amor. Y sí, pueden salir de ahí, y sí, pueden tener algo mejor. Mi exnovia fue a una convención de anime con un grupo de amigos en común durante un fin de semana. Pensé que, al ir con más gente, no tenía de qué preocuparme. Además, detestaba el tipo de anime que le gustaba, cosas como romances adolescentes torpes y comedias escolares, así que decidí no ir. Lo que no sabía era que esos amigos en común eran, en realidad, mucho más sus amigos que míos. Y por supuesto, nunca me dijeron lo que realmente pasó allí. Resultó que ella estuvo consumiendo Mali todo el fin de semana y acostándose con desconocidos. Nadie me avisó. Ninguno. Ni una palabra, ni una advertencia. Parece que uno de esos tipos con los que se enganchó terminó teniendo una conexión más profunda con ella, porque siguieron en contacto. Un mes después, ella y los mismos amigos planearon otro viaje nocturno, solo para ver anime y pasar el rato. Como siempre, parecía algo grupal, así que no sospeché nada. No sabía que esos amigos, supuestamente también míos, estaban perfectamente cómodos con dejarme en casa sin saber que ella se iba de fiesta, mientras yo trabajaba, pagaba el alquiler y cumplía con mis responsabilidades.
Esto pasó varias veces más. Y aunque empezaba a sentir que algo no encajaba, intenté no ser el tipo de novio controlador o celoso. Quería confiar, darle el beneficio de la duda, hasta que una noche me desperté y la encontré en el armario, sentada, hablando por el teléfono fijo a escondidas con otro tipo. Era de madrugada. Obviamente no era una conversación inocente. La confronté. Ella confesó. Lloramos los dos. Pero eso fue prácticamente todo. No hubo vuelta atrás. Y aunque su traición fue dolorosa, lo que más me marcó fue la traición del grupo. Gente que yo consideraba cercana. Amigos a los que dejé dormir en casa, a quienes les di de comer, llevé en coche, y ayudé sin pedir nada a cambio. Ninguno de ellos tuvo el valor o la decencia de decirme lo que estaba pasando. No siquiera de forma anónima. Me dejaron en la ignorancia mientras me engañaban en mi propia cara. Han pasado muchos años desde entonces y ya lo superé, pero de todo el dolor que viví en mis años de universidad y después de graduarme, ese fue, sin duda, el peor. No solo por la infidelidad, sino por la confirmación de que no estaba rodeado de personas que realmente se preocuparan por mí.